¿Cómo están mis queridos hermanos? Reciban un saludo de mi parte. Quiero llegar a sus hogares a través de este medio y traer algunas palabras de consuelo, de fortaleza, de explicación acerca de lo que estamos viviendo estos días. Yo sé que la gran mayoría de nosotros hemos tenido que ajustar nuestras vidas de diferentes maneras debido a la epidemia que hemos estado viviendo estos últimos días. Es claro que estamos viviendo en un tiempo muy particular que apenas unos meses atrás nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ocurrir. Algunos no trabajan, otros sí. Algunos negocios están cerrados, han tenido que cerrar. Las escuelas están cerradas. Muchos que trabajan para el gobierno han tenido que cerrar sus puertas. Hay carencia de ciertos artículos en el mercado de consumo diario porque la gente influenciada por el pánico que se ha desatado, ha comprado más de la cuenta. Realmente en toda mi vida, esta es la primera vez que he tenido que suspender cultos de la iglesia por varias semanas y no sabemos qué va a pasar la primera semana de abril, pero es obvio que estamos viviendo un tiempo tenso por diferentes razones y cuando estas cosas ocurren, pasan por nuestra mente toda clase de ideas. Si escuchamos las noticias, si escuchamos lo que la gente dice, al revisar los círculos sociales en la internet, hay toda clase de impresiones, toda clase de ideas, toda clase de informaciones. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y todo esto contribuye a crear un ambiente de tensión, hasta de caos, de pánico. Y nosotros los cristianos tenemos que tener una perspectiva bíblica de la situación que estamos viviendo. Ustedes saben que en una situación así hay quienes buscan sacar provecho egoísta de esta situación. Los políticos, por ejemplo, están queriendo aprovecharse del pánico de la gente, de la situación, de cómo el gobierno está trabajando para lograr cosas que no están asociadas con esta epidemia. Por ejemplo, el otro día la señora Nancy Pelosi quiso incluir en el paquete de ayuda por el coronavirus presupuesto para continuar pagando por los abortos que se realizan en este país todos los días. También está el caso de un hombre que se hacía pasar por enfermero y tocaba a las puertas de las casas presentándose como un enfermero que estaba ahí para hacer pruebas del coronavirus. Y el propósito de él era entrar en estas casas para robar a las personas de esa casa. Entonces yo pensaba de igual manera en la iglesia evangélica, también hay quienes promueven ideas equivocadas en medio de esta situación. Leí, por ejemplo, acerca de una iglesia en Alabama que está ofreciendo pañuelos ungidos que sanan a las personas. Y en las redes sociales algunos cristianos están haciendo comentarios que, si bien es cierto, son bien intencionados, están equivocados o no son, por lo menos, bíblicos. Supe de un pastor que está declarando protección sobre los creyentes, cosa que la Biblia no enseña que debemos de hacer. Ahora, los creyentes tenemos el privilegio de tener las Sagradas Escrituras y ella nos da una correcta perspectiva que debemos de tener en situaciones como estas. La Biblia es la verdad, es Dios hablando a nuestras vidas. Y es la palabra de un Dios que conoce nuestras circunstancias porque Él mismo las ha permitido en nuestras vidas. Nada escapa a su conocimiento, nada escapa a su control. Las cosas suceden como Dios quiere que sucedan y nada pasa en este mundo sin que Él lo sepa y lo permita. La Biblia nos cuenta la manera correcta como otros creyentes del pasado reaccionaron frente a situaciones similares a la nuestra como un ejemplo para nosotros hoy. Así que no estamos sin dirección de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es volcarnos al Señor, buscarle en oración, estudiar su palabra para tener una correcta perspectiva en medio de esta situación. No hacerlo nos va a impedir tener una correcta perspectiva. No hacerlo va a permitir que el pánico y la preocupación que caracteriza al mundo que no conoce a Dios
entre en nuestras mentes y en nuestros corazones y cree en nosotros un temor, una inseguridad innecesaria que Dios no quiere que suframos, porque Él quiere que confiemos en su soberanía y en el cuidado que Él tiene de nuestras vidas. Por ejemplo, yo sé que cuando ocurren cosas como estas, los cristianos solemos pensar que estamos viviendo en los últimos tiempos. Decimos cosas como las profecías se están cumpliendo, o que ya Cristo viene pronto, o que esto prueba de que estamos cerca del fin. Y cuando yo me pongo a pensar estas cosas, llego a la conclusión que es natural hacerlo. Algo similar vivieron algunos creyentes en la ciudad de Tesalónica, que creían que ya Cristo vendría en su tiempo y que no había tiempo ni siquiera para trabajar, porque ya Cristo venía. Y el apóstol Pablo tuvo que escribir su segunda epístola a la iglesia en Tesalónica para corregir esta idea equivocada y decirles básicamente, no, Cristo todavía no va a venir. Todavía ustedes deben de entregarse a cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares y de la iglesia, porque Cristo todavía no va a venir. Y es fácil para nosotros en el día de hoy pensar, ya Cristo viene, ya estamos viviendo en los últimos tiempos, porque vean lo que está pasando en el mundo. Más de 120 países están afectados por la entrada del virus, del coronavirus en este tiempo, y todo esto ha creado en el mundo entero un sentir de que ya Cristo viene. Pero yo quiero ayudarles, mis amados hermanos, a ver a la Biblia para que ella nos ofrezca una perspectiva correcta de cuál debe ser nuestra actitud, de qué cosas debemos de estar promoviendo y de qué maneras Dios quiere que nosotros nos comportemos en este tiempo de esta epidemia. La Biblia no enseña que haya señales para el rapto de la iglesia. Por eso la Biblia nos exhorta a estar listos cada día. El Señor Jesucristo dijo que Él vendría como ladrón en la noche, y dijo Él que si uno sabría cuándo el ladrón vendría, uno estaría velando para no dejar al ladrón robar su casa. Queriendo decir el Señor Jesucristo de que no hay señales para el rapto de la iglesia y que por lo tanto debemos de estar listos todos los días. Epidemias como la que estamos viviendo en el día de hoy han ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones. En 1347 se desató la fiebre bubónica, un virus transmitido por las ratas que llevaron a la muerte a miles y miles y miles de personas en toda Europa. Epidemias también han ocurrido en otros tiempos en África, que han llevado a la muerte a tantas personas, y estos eventos son eventos aislados que suceden en el mundo, que han sucedido siempre, especialmente en estos últimos 2000 años, pero no necesariamente quiere decir que ya estamos viviendo los últimos tiempos y que ya Cristo viene, porque estas son señales de los últimos tiempos. No debemos pensar que Cristo ya viene solo porque se ha desatado esta epidemia del coronavirus. Ahora, la Biblia menciona, ustedes saben, yo se los he enseñado en muchas ocasiones, que en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo a la tierra, la Biblia dice que habrá pestes, terremotos, hambres, pestilencias y muchos otros desastres naturales. Pero estas señales no son señales del rapto de la iglesia, sino de su segunda venida a la tierra. Cuando eso ocurra, los creyentes ya no vamos a estar aquí sobre la tierra. Recuerden además que cuando esas señales ocurran, van a ocurrir al mismo tiempo juntas, no aisladamente. Es decir, al mismo tiempo que ocurren pestilencias como las que estamos viviendo en este momento, también van a ocurrir terremotos, también van a ocurrir hambres, también van a ocurrir guerras, todas al mismo tiempo, desastres naturales en un periodo de menos de 7 años. Entonces, cuando vemos una epidemia como la nuestra, debemos de pensar que es una situación mala
más que está pasando en este momento, como en muchas ocasiones en el pasado ha ocurrido, pero que no es señal de la venida de Cristo todavía. Creo que eso es importante reconocerlo, eso es importante verlo en la palabra del Señor, entenderlo de esa manera, para evitar promover esta idea de que ya Cristo viene, que esta es una señal de que estamos viviendo los últimos tiempos. Realmente, cuando vamos a la Biblia y buscamos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos, la Biblia usa esa frase para referirse a estos 2000 años que ya llevamos. Es decir, esa frase, los últimos tiempos o los postreros tiempos, es una frase que comienza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y termina con la segunda venida de Cristo. A todo este tiempo, del cual ya llevamos 2000 años, la Biblia le llama los últimos tiempos. Y en estos 2000 años que ya llevamos, en muchas ocasiones han ocurrido toda clase de epidemias y toda clase de situaciones y desastres que han llevado a la muerte a muchas personas. Pero no debemos de pensar que porque ahorita estamos viviendo, el mundo entero está viviendo una epidemia del coronavirus, que ya estos son los últimos tiempos, porque la Biblia no enseña tal cosa. Lo que los creyentes sí debemos de hacer es entregarnos a la oración rogando a Dios a favor del mundo. Nosotros somos los únicos en el mundo que tenemos acceso al Dios que ha permitido esta epidemia y por lo tanto somos nosotros los llamados para rogar ante Dios a favor del mundo. Y por eso yo quiero proponerles esta tarde que hagamos una cadena de oración, todos como iglesia local, la iglesia, la familia de Dios, y que la hagamos de la siguiente manera. Mañana viernes a las 7:30, todos los que podamos y estemos en nuestras casas a esa hora, apartémonos de toda otra actividad, apaguemos aún nuestros celulares, despeguémonos de cualquier otra cosa y aislémonos en nuestros propios hogares para orar juntos como iglesia, todos orando al mismo tiempo a partir de las 7:30 de la noche. Y yo propongo estas peticiones para que las llevemos delante de Dios en oración. Número 1, por una cura para este virus. Hay científicos aquí en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo que están trabajando para desarrollar una cura porque hasta este momento no hay. Pidamos al Señor que dé sabiduría y entendimiento a los científicos que están trabajando todos los días para buscar una cura, para que la encuentren y así los que han sido contagiados y son víctimas de este virus puedan sobrevivir. Segundo, por todo el personal médico en todos los países que están trabajando diariamente en esta situación. Ellos mismos están expuestos a ser contagiados por este virus y ellos necesitan nuestras oraciones, necesitan que estemos pidiendo al Señor que Dios les dé fortaleza, energía y que los proteja para que no sean contagiados si están en contacto con aquellos pacientes que ya están contagiados. Tercero, oremos por las personas que han sido contagiadas para que sobrevivan. Pidamos por aquellos que dieron positivo cuando les hicieron su prueba del coronavirus y que están en cuarentena. Pidamos a Dios por esa gente que en todos los países del mundo, aunque están bastante malhumorados y en una situación no ideal, pero que tengan paciencia. Y oremos para que el Señor tenga misericordia de ellos. Cuarto, oremos por los gobiernos para que no politicen esta epidemia y para que piensen solamente en ayudar al pueblo tomando las medidas necesarias para poder hacerle frente efectivamente a esta epidemia. Y quinto, oremos por los creyentes para que tengan una perspectiva bíblica de esta situación. Y sexto, oremos para que a raíz de esta epidemia muchos vengan a Cristo y le reconozcan como su Salvador personal. Así que estas 6 peticiones yo propongo esta tarde para que nos dediquemos a orar el viernes, día de mañana, a las 7:30 de la tarde,
para que podamos como iglesia juntarnos, aunque estemos separados cada quien en nuestros hogares, pero que estemos al mismo tiempo orando por estas peticiones. Aquellos que no pueden hacerlo a las 7:30 mañana viernes porque están trabajando o por alguna otra razón, también les propongo el día de mañana viernes hacerlo a las 11 de la mañana. Si usted no puede en la noche mañana, yo le invito a que lo haga a las 11 de la mañana el día viernes. Y qué bonito fuera si utilizando nuestra cuenta de WhatsApp nos reportáramos y dijéramos: yo lo voy a hacer a las 11 de la mañana. Así, sabiendo que otros creyentes de nuestra iglesia están listos para orar, nosotros podamos orar y saber que estamos delante de la presencia de Dios en unión con otros hermanos de la iglesia para rogar por estas peticiones. Y aquellos que puedan el viernes en la noche a las 7:30, también reportándose por WhatsApp y diciendo: yo voy a estar a las 7:30 orando, y así se va a crear una cadena de oración entre nosotros mismos y vamos a buscar la presencia de nuestro buen Dios, quien tiene control sobre estas cosas, quien en su soberanía y en su sabiduría ha permitido que esto se dé, pero Él también tiene el poder para poder desarrollar una cura y hacer lo que Él ha propuesto hacer a través de esta epidemia. Mis amados hermanos, les amo en el Señor, está orando por cada uno de ustedes. Seamos pacientes y no perdamos en ningún momento esta esperanza en el Señor, ni permitamos que el pánico que está allá afuera nos influencie. Esto no quiere decir que no debemos de tomar pasos concretos para protegernos, porque según dicen las autoridades, cualquier persona puede ser expuesta a este virus. Así que el Señor les bendiga y confiemos siempre en nuestro Dios. Muchas gracias.